Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, tengan dependiendo del horario en el que están viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, un gusto y un placer acompañarlos en una clase en vivo, más. El día de hoy vamos a ver un poco sobre las modalidades postmodernas del saber filosófico. Ya vimos un poco de las raíces clásicas de la filosofía, de la educación, de cómo las maneras de percibir la realidad se van convirtiendo en constructos sociales, personales, culturales, educativos, etcétera, etcétera. Y llegamos a la parte más contemporánea del curso, ¿no? Donde las modalidades posmodernas de estos saberes se van tornando de una manera diferente. Vamos a ver algunos autores y cómo es que relacionan esta información. Vamos a cerrar con este tema y nos vamos a ir directamente a los demás. ¿Ok? El filósofo francés Jean-François Lyotard escribió un libro llamado La condición postmoderna. ¿Ok? En esta condición se discute la crisis de la modernidad. Perdón, ¿a qué me refiero con la crisis de la modernidad? Te lo voy a ir subrayando. La emergencia de la posmodernidad. ¿Qué tiene que ver la crisis y qué tiene que ver la emergencia con lo posmoderno? Y es cierto que ya vivimos en una época en donde lo establecido o lo preestablecido ya no alcanza para los niveles cognitivos o los niveles filosóficos, epistemológicos, educativos, pedagógicos, psicológicos, como lo quieras ver, de las nuevas generaciones. Entonces empieza a haber una crisis o situaciones de emergencia que hay que salvar. No visto desde, ay, ahora qué vamos a hacer, no sabemos nada de filosofía, la filosofía siempre nos mintió, sino una crisis de evaluación, de saber si lo posmoderno encaja con lo establecido o lo preestablecido, ¿no? Esa es la emergencia por saber, por conocer cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Jean-François Lyotard argumenta que la modernidad ha perdido su legitimidad. ¿Okay? Estos estudios modernos de los que ya hablamos de Descartes, de algunos filósofos, y que la posmodernidad es una respuesta a la crisis de la modernidad, es decir, una posible solución, ¿sale? No la solución total, pero sí una posible solución. Sostiene que la posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia las metanarrativas, es decir, que se ha perdido la fe en las grandes historias que explican el mundo y la sociedad. Por ejemplo, la religión al día de hoy, 27 de enero, febrero, marzo, abril, al día de hoy, al 27 de abril del 2024 a las 12:50, podemos decir y podemos afirmar que la religión católica ha perdido muchos adeptos, ¿ok? Entonces, en este sentido, uh, sostenemos lo que el autor nos menciona. A ver, voy a ser un poquito más grande aquí, pero un tantito. Ok, entonces, en este sentido, el autor argumenta que la modernidad perdió su legitimidad, es decir, las bases filosóficas, teológicas, científicas, axiológicas, que dieron origen al mundo moderno desde los años del 1800, 1900, que conformaron esta manera de concebir la sociedad y sus parámetros establecidos van no en decadencia, sino van perdiendo la credibilidad. Y es por eso que en la modernidad la gente cree cada vez menos en el infierno, en el diablo, en la religión, en la existencia de un solo Dios, de un único Dios verdadero, ya creen más en otras cosas. En la ciencia, por más que la ciencia en la actualidad trata de explicar los fenómenos naturales, la ciencia también no resulta ser ese como medio
o hilo conductor a través del cual los seres humanos cimientan no solo sus saberes, sino sus creencias, ¿no? Estas metanarrativas, vamos a entender por metanarrativas a estos grandes cuentos que fueron acuñados por la humanidad desde tiempos inmemorables. La Biblia, el Corán, no sé, la teoría del Big Bang, todas estas situaciones que le han dado este sentido de credibilidad a la existencia, a la razón, a la creación humana. La pérdida de fe en estas grandes historias que explican el mundo y la sociedad es lo que conocemos como la condición postmoderna, según Jean-François Lyotard. ¿Sale? Este filósofo francés es considerado uno de los mentores de la llamada postmodernidad. Denunció, este es un artículo, perdón, una noticia. Denunciaba el pasado lunes en Madrid el agotamiento del pensamiento europeo tradicional. ¿Ok? Porque, a ver, ¿por qué estudiamos el agotamiento del pensamiento europeo tradicional, así tal cual? Y lo hago no a manera de burla, sino a manera de contexto. Porque, a ver, vamos a recordar cómo llegó la educación y la cultura que actualmente tenemos en nuestro país. Para efecto del canon de del estudio de esta lección. Los europeos han tenido desde el inicio de los tiempos guerras, conquistas, saqueos, crisis económicas, enfermedades sanitarias, etc., etc., etc. Cuando ellos empezaron a tener problemas, buscaron expandir nuevos territorios, que son lo que conocemos en la actualidad como México, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, etc., etc., etc. Es decir, el otro lado del charco para nosotros, para ellos, y es decir, sus colonias, ¿no? Territorios conquistados. Entonces, en este sentido, si la sociedad o las sociedades europeas tradicionales en su manera de pensar están cambiando, pues esto lleva a un desajuste, un desbalance, a una nueva forma de ver las cosas, porque a lo mejor si viviéramos en el año del 1500, 600, 1700, 1800, es más, todavía en 1950 llevaríamos unos 10 o 15, 20, 30 años de retraso en lo que ese pensamiento de Europa llega a América. Pero la realidad o la actualidad, la posmodernidad no es así, porque lo que pasa hoy en Kosovo, en Venezuela, en Cancún, en Mauritania, en Alemania, en Países Bajos, se sabe hoy. Incluso lo puedes saber en las redes sociales antes que en las noticias. Entonces, este agotamiento del pensamiento europeo tradicional, del cual Lyotard habló en el Instituto Francés de la capital de España, eh, el cual afirmaba que a pesar de la nostalgia, ¿sí? A pesar de que hayan funcionado y hayan llegado con alegrías, con panaceas, con nuevas formas de concebir las sociedades, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad postmoderna. Es decir, que ya los parámetros, que ya los estándares políticos, ideológicos de las clases sociales ya no funcionan con las sociedades actuales. En materia de educación podríamos decir que ya lo que dice Piaget y María Montessori ya no funciona en la mayoría de las personas. Y eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir que la sociedad ha crecido y ha evolucionado de tal manera que sus características o patrones conductuales, psicológicos, teológicos, económicos, etc., 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 han madurado, han evolucionado o simplemente son diferentes a los que se conocían o a los que perduraron a lo largo de la historia de la humanidad. Debemos acostumbrarnos a pensar, ojo, porque este es el nuevo paradigma, debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo. La posmodernidad es el abandono de estos grandes relatos o metarrelatos a la manera de pensar de Jean-François Lyotard.
Los metarrelatos son las grandes ideologías del siglo XIX que eclosionaron en el siglo XX, que es esto que ya platicábamos, como el liberalismo, socialismo, el fascismo, el cristianismo de nuevo cuño, para diferenciarlo del tradicionalista, el amarnos los unos a los otros, a eso se refiere. Para tener en cuenta las características de los grandes relatos, suele usar la descripción que Hannah Arendt da en el origen del totalitarismo para explicar esta ideología. Según esta autora, los ismos con aspiración a explicar totalmente la realidad. Todas las ideologías que tienen una parte de valores, una parte de un axioma comúnmente aceptado para desarrollar a partir de ahí su propia lógica, están en ese periodo de, pues, no de descalificación, pero sí de incredulidad. Este axioma puede ser la lucha de clases, los beneficios del libre intercambio de productos o la raza o grupo ético, y a partir de ahí es capaz de deducir lo demás. ¿Por qué? Porque ya hay una diversidad, incluso ya las minorías están teniendo mayor impacto, mayor poder político, cuando eso en hace muchísimos años jamás iba a ser aceptado. ¿Sale? Es lo que propone Jean-François Lyotard. Vamos a darle un poquito de lectura a la diapositiva para poder continuar con lo siguiente. Toda ideología o todo gran relato es eminentemente emancipatorio. Emancipatorio es cuando tú decides salir de ahí para ir a otro lugar. Por ejemplo, yo decido salir de la religión. Ay, híjole, ya nos metimos en temas escabrosos, pero a ver, es un ejemplo. Yo decido de salir de la religión católica, que es la predominante o que es la que culturalmente se exige o es de mayor aceptación, para convertirme a los principios del cristianismo, ¿no? Todas estas ideologías, todas, políticas, teológicas, culturales, tienen un principio de emancipación. Siempre está la historia de la persona de los indios Sioux que se convirtió a la civilización, de los civilizados que se convirtieron al mundo de la selva, de la princesa que se hizo pobre, de la plebeya que se hizo princesa. ¿Sale? Es un ejemplo muy común porque todas las ideologías o todos estos grandes relatos tienen esas excepciones. Buscar la creación colectiva de la utopía, o sea, hacer lo mejor para todos, o lo más idóneo, por la búsqueda de una Arcadia, ¿ok? Poniendo ejemplos básicos. Adam Smith, sí, el que ustedes conocen como el investigador de la administración y algunas otras cuestiones del diseño curricular, no buscaba escribir un tratado sobre economía, buscaba escribir un tratado sobre la felicidad, siguiendo en la órbita liberal la Declaración de Virginia de 1776, que buscaba la felicidad de todos los hombres. El fin último del socialismo es el comunismo, esa etapa donde se termina la lucha de clases y todos los proletarios controlan los medios de producción. El nazismo, por muy aberrante que nos suene, buscaba su propia utopía, una gran Alemania para el ario. Sale el personaje nacido de únicamente gente en Alemania. No obstante, para lograr estas utopías, los grandes relatos imponen grandes sacrificios. La desigualdad es una de ellas. Para lograr la prosperidad en el caso del liberalismo, pues había que oprimir la burocracia estatal, y el totalitarismo en el caso del socialismo, y un periodo de guerra total al más puro estilo de Goebbels para el nacionalsocialismo. ¿Sale? Y es que no puede haber una sin otra, esa es una realidad. Para que el holocausto fuera un movimiento de gran magnitud, pues no fue algo como impuesto, ¿eh? Fue algo que mucha gente empataba con esos principios y con esos valores, y que a partir de la creencia de que lo que se estaba realizando se estaba haciendo de manera correcta, pues fue tomando cada vez mayor impacto y tuvo mayores adeptos. Como dijo Lyotard, la modernidad murió en Auschwitz. Y al igual que la clase grabada,
Me voy a permitir tomar un poco de silencio. Como dijo Lyotard, la modernidad murió en Auschwitz. ¿Por qué? Porque ahí el ser humano perdió su humanidad, perdió sus valores, sus creencias, su rumbo, su estilo de vida. Y únicamente esto pasa en todas las historias del ser humano, cuando en la historia el ser humano tiene la necesidad de replantearse su vida, deja de creer en absolutamente todo, en la religión, en Dios, en la vida, en la energía, en absolutamente todo, y comienza un proceso de desarrollo intelectual, humanista, teológico, a través del cual comienza a realizar una serie de palabras, una serie de cuestionamientos, de interrogantes, que lo llevan a decir realmente el camino que estamos siguiendo es el correcto, ante la incapacidad mostrada por los grandes relatos que ya existían para explicar lo que estaba sucediendo en la modernidad. El sujeto posmoderno construye sus pequeños relatos a veces contradictorios. ¿Por qué? Porque no puedes explicar la realidad actual con términos del pasado. Esa es la realidad. Para lograr una vida más cómoda y más sencilla, simplemente son pequeños pedazos de un rompecabezas que va encajando, pero que no forman parte del mismo rompecabezas, sino que se van añadiendo. Estos pequeños relatos pueden ser construidos las veces que sean necesarios, pero siempre serán de manera contradictoria, pero es irrelevante porque pueden estar ahí, pueden pertenecer, pero no van a tener propósitos generales, sino un propósito particular, es decir, no van a dar la solución para entender lo que está pasando, sino que van a dar la solución para casos en particular. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere nuestro gran autor y es lo que queríamos tocar aquí en la clase en vivo. Te voy a dejar una tarea. Te voy a dejar una tarea muy importante. Para la siguiente clase vamos a ver a Michel Foucault y a Chabalá. ¿Sale? Pero te voy a dejar una tarea. ¿Qué piensas de los sistemas económicos, políticos y culturales, axiológicos establecidos en el mundo y en nuestro país? Las religiones, la educación, la política, etcétera. Me platicas, me avisas y lo comentamos en el grupo o en la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte.